La educación para la paz en las Fuerzas Armadas puede parecer sorprendente, pero uno de nuestros siguientes presentadores hizo de eso su carrera. Antes de jubilarse, el mayor Philip Shelton sirvió 25 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en la Guardia Nacional Aérea de Illinois. Supervisó la Oficina de Recursos Humanos de la Guardia y fue maestro facilitador para la diversidad, la equidad y la inclusión. Ahora es director de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades para la rama de vivienda y desarrollo urbano de Indianápolis. Habla aquí con dos activistas por la paz. Rita Rubin Long es maestra de escuela pública de toda la vida en Providence, Rhode Island, educadora voluntaria para la paz y sobreviviente del tiroteo de la Guardia Nacional en Kent State hace 52 años. David Weinberg de Guilford, Connecticut, es abogado, defensor de la televisión comunitaria y director ejecutivo de Global Peace Education Network. Bienvenidos todos. Gracias, Michael, por tu presentación. Tengo el privilegio de moderar esta importante conversación sobre paz, justicia social y competencia cultural, ya que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Con nosotros tenemos a la señora Rita Rubin Long. Es maestra sobreviviente del evento de la Universidad Estatal de Kent el 4 de mayo de 1970. Es miembro del coro de mujeres en armonía, un coro de voces de mujeres que cantan a la justicia social y la alegría de hacer música juntas. También tenemos a David Weinberg, activista por la paz, abogado y productor. De hecho, está ayudando a producir esta conferencia. Entonces, comencemos con nuestras preguntas. Y vamos a comenzar con ¿cómo se involucraron con la justicia social y qué les mantiene comprometidos con ella? Creo que empecé hace mucho tiempo cuando vivía en Nueva York y me encanta que la ONU estuviera allí. Pero yo era una niña pequeña y estuve con mucha gente diferente de todo el mundo. Y luego me mudé a un lugar más pequeño, al condado de Rockland, y eventualmente cambié para ir a la escuela en Kent. Pero cuando era joven, iba a todos los espectáculos de rock and roll, fui a Woodstock, y tenía esta visión de, no sé, un mundo en paz, un mundo en que las personas cooperan entre sí, y creo que eso es lo que me hizo empezar. Philip, hay muchos factores, ya sabes, mis abuelos por ambos lados eran refugiados e inmigrantes, y mi abuelo materno vino porque era un activista en Ucrania, en el Imperio Ruso. Y mi tío abuelo, en realidad su padre quería sacarlo del país porque tenía miedo de que terminara en Siberia o algo peor. Así que tenía ese tipo de antecedentes activistas en mi familia. Al mismo tiempo, nadie es más patriota que un refugiado, porque puede ver el contraste. Y cuando era niño, me crié en un vecindario cambiante, en un vecindario que cambiaba demográficamente y racialmente, así que pude ver algo de desigualdad de primera mano. Pero en ese momento también en la televisión era el momento de los viajeros de la libertad y diferentes marchas por los derechos civiles. Y para mí estaba claro que la gente estaba sufriendo el mismo tipo de injusticia y de falta de equidad aquí en este país. Lo que según me habían dicho no debía suceder. Eso fue lo que me dijeron mis padres y mis profesores en el colegio. Y sin embargo podía ver con mis propios ojos que eso no era cierto. Así que desde ahí comencé a hacer malabarismos con estas preocupaciones. Diría que el elemento clave fue cuando mataron al Dr. King. Porque teníamos tropas de la Guardia Nacional estacionadas en nuestra escuela, lo cual fue un poco impactante. Y podía mirar por Madison Street en Chicago, en el lado oeste, que es donde crecí. La gente en esa calle estaba muy enardecida. De modo que esos eventos tienen un enorme impacto y realmente solidificaron mi compromiso de querer hacer algo por la paz y la justicia social.
Está bien, con esos hechos históricamente significativos que ambos han señalado, ¿qué es lo que desde entonces los mantiene apasionadamente comprometidos con esta causa? Bueno, he trabajado con niños pequeños durante mucho tiempo. Pienso en mi propio amor por la naturaleza, la exploración y el descubrimiento, y ver cómo los niños solo quieren disfrutar de su vida, conocerse unos a otros, aprender lo mejor que pueda. Eso realmente me ha ayudado a sentir una pasión por la paz y por el aprendizaje. Y ahora enseño en una universidad superior con personas que tienen, ¿sabes?, 55 años o más, y a pesar de que han tenido tantas experiencias, todos parecen querer sentirse bien de alguna manera. Y aunque hay muchos factores que son desafiantes, creo que eso es parte de mi pasión por todo esto. Esa es una pregunta muy profunda y es difícil de responder de una forma breve y concisa. Una cosa, volviendo a mi pasado, ya sabes, la otra cosa que sucedió, voy a referirme un poco a eso. La otra cosa que estaba sucediendo cuando estaba en la universidad era la guerra en Vietnam. Y me afectó la injusticia de eso, pero también me afectó personalmente, porque al menos había una posibilidad de que tuviera que servir en ella, y pensé que la guerra estaba completamente equivocada. No entendía la justificación, no entendía por qué muchos de mis amigos en realidad estaban siendo reclutados y obligados a luchar. Dijeron, bueno, soy estadounidense, iré allí, eso es lo que tengo que hacer. Pero tampoco estaban seguros de por qué. Entonces, ya sabes, tenía un interés personal en ello, no fue del todo altruista o desinteresado. Y comencé a interesarme por la paz y al mismo tiempo comencé a reconocer que yo mismo tenía que estar en paz y no lo estaba. Por supuesto que no. Entonces, si iba a hablar con otras personas sobre la paz, necesitaba estar en paz yo mismo. Al escuchar a personas que eran solo una especie de oradores de movimientos, pude sentir que ese no era mi propio sentimiento personal, no estaba cómoda con eso, así que tuve que encontrar mi propio camino también, sentirme cómoda y trabajar por las cosas en las que creía. Philip, tú tienes mucha experiencia en estas áreas. Me gustaría mucho escuchar algo de tu experiencia. Yo opino que dentro de las Fuerzas Armadas estaba sirviendo en calidad de igualdad, de oportunidades, diversidad, de inclusión equitativa, por la misma causa que nos ha unido. Lo interesante de esto, y David, sugeriste en uno de tus primeros comentarios que un refugiado, un inmigrante, es uno de los patriotas más leales, porque hay una diferencia entre un patriota que va a desafiar lo que está mal en Estados Unidos y un nacionalista que no quiere que nada cambie. Yo, por supuesto, estaba muy bien versado en eso, sobre todo en la Guardia Nacional, porque lo desafortunado es que estás viendo con la insurrección del 6 de enero cómo comenzaron a aparecer muchos miembros de las Fuerzas Armadas con sus perspectivas nacionalistas que son un impedimento para la justicia social. En el ejército, una vez estás dentro, no te ponen en el campo de batalla y te dicen pelea, una guerra. Hay mucho entrenamiento y preparación. Ahora hablabas de la disciplina que hay. Y así es como abordamos la mayoría de las cosas en la vida. Hay aprendizaje, hay una experiencia práctica, hay disciplina, hay entrenamiento, pero luego cuando se trata de la paz decimos, déjalo, simplemente tropezamos con eso. Sucederá o rezamos por ello, o regalamos una tarjeta de felicitación en el infierno que dice paz en la tierra, buena voluntad para los hombres, pero no nos lo tomamos en serio.
Es quizá lo más importante en nuestras vidas, pero lo tratamos como si fuera lo menos importante. Creo que vamos a llegar aquí en unos minutos. ¿Cuáles son las cosas que queremos impartir a las personas? ¿Qué queremos mantener en su responsabilidad? Que les dé las herramientas para implementar el cambio. Porque yo tengo la idea de que la paz no es que todos se tomen la mano unos minutos y canten Kumbaya. Es algo de lo que cada individuo se hace cargo para que haya un cambio social. Y eso requerirá un nivel de trabajo a través de la disonancia cognitiva que es necesario para desafiar tu propia identidad. Tiene que hacerse individualmente porque es demasiado fácil esconderse en un grupo que lo enmascara o recicla ciertas cosas que en realidad no implementan el cambio. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Las palabras en las que pensaba mientras hablabas es realmente entender las similitudes y las diferencias y de alguna manera mantener en el medio al ser humano, ser capaces de hacer conexiones que de alguna manera se irradien, como en la rueda de una bicicleta, que de alguna manera unan las cosas y ser consciente de eso. Mientras haces lo que haces, como en mi coro, cantamos muchos tipos diferentes de canciones. Tenemos estos festivales con mujeres de todos los Estados Unidos y algunas de las canciones que cantamos son un poco retadoras, pero nuestro tema para enero será Lidera con amor. Y así, de algún modo, comprender que todos estamos vivos, todos estamos aquí. ¿Cómo podemos vivir bien juntos? No es solo cantando Kumbaya, sino que se necesita mucho trabajo, pero ser consciente de ello creo que es muy útil. Para mí comienza con la autoconciencia. Comienza con poder escucharme a mí mismo y escuchar realmente lo que es auténtico, y eso es mucho más desafiante. Es fácil decir que es un desafío hacerlo. ¿Cuál es realmente mi voz? ¿Qué es lo que me han enseñado a pensar? ¿Qué es lo que la sociedad quiere que piense y qué es realmente real? Entonces, eso requiere mucho. Estás hablando de conexión, de escuchar, intersección. Eso es realmente importante, pero también implica tener conciencia de mí mismo. No puedo escucharte si solo me estoy escuchando a mí mismo, no puedo escucharte a ti. Así que tengo que tener suficiente conciencia para callarme y escuchar. Y hay más de un elemento en todo lo que estamos hablando. He escuchado a Rita hablar sobre Kent State. Estoy ansioso por escuchar un poco más sobre eso. Pero ya sabes, te uniste al servicio y luego te pusiste de pie y asumiste un papel de liderazgo. Yo tomé la decisión de al menos salir a la calle, primero en la Convención de Chicago en 1968. No sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero quería exponerme. Y eso requiere una cierta cantidad de valor. Estabas en Kent State, frente a la Guardia Nacional de la que Philip hablaba antes, armados hasta los dientes. Eso requiere un poco de valor. Así que creo que hay un elemento de valor y un valor más tranquilo al que aludiste, Philip, donde estás en un grupo y es como bromas, ¿sabes? La gente cuenta chistes raciales, la gente cuenta chistes sobre mujeres, chistes misóginos, cuenta todo tipo de chistes ofensivos y siempre tienes una opción. ¿Vas a reírte un poco y aceptarlo? ¿Vas a enfrentarte a eso? ¿Qué vas a hacer? Eso es un reto que no para. Pero se necesita una cierta cantidad de coraje para intervenir, para hacer algo. Y eso es cosa de todos los días. Parece que hay una epidemia de miedo, sobre todo con respecto a los cambios demográficos que están teniendo lugar, que exponen la construcción social de la raza
como la falacia que siempre ha sido. Y esa epidemia de miedo está directamente en contraste con el coraje que será necesario para aquellas personas que históricamente han sido más resistentes al cambio, más resistentes a la diversidad. Lo que quiero decir en relación al punto de Rita, lo que aprecio es que la música siempre ha sido una forma de unir a las personas. Es un desafío, desafiaría a cualquiera a escuchar a Stevie Wonder, por ejemplo, y lo que él representa. Solo escuchar sus letras, no importa de qué cultura vengas, hay un cierto elemento y una cierta faceta de la música que supera toda nuestra existencia humana y golpea directamente al espíritu humano. Eso absolutamente no tiene ninguna representación genética y lo sé. No quiero que mi contexto de cantar Kumbaya desprecie la música, porque sé que tiene un notable efecto curativo. Pero también sé que aquellos que se ven más desafiados por su miedo van a ser los más resistentes al cambio que estamos tratando de gestionar en esta sociedad. Entonces, cuando ustedes tienen conversaciones confrontantes con eso, ¿cómo tratarían de abordarlo? Bueno, una cosa en la que he estado pensando últimamente, leí este artículo que esta mujer ha puesto en su libro. Se trata de escuchar como si tu vida dependiera de ello. Y se trata de un detective que convenció a alguien que estaba a punto de suicidarse y tenía un equipo SWAT detrás de él. Esa persona comenzó a hacer algunas preguntas y reflexionó, escuchó a alguien que estaba muy molesto y encontró estos pequeños hitos donde esa persona podía comenzar a comprenderse a sí misma un poco, lo suficiente como para decir y nombrar lo que estaba pasando. Estaba harta. Y eso permitió que esa persona se tranquilizara, se bajara del precipicio y desistiera de esa idea de suicidarse. David, estabas hablando de escuchar. ¿Cómo tienes esa conciencia de ti mismo? Tener tu radar encendido y las habilidades para poder hacerlo con los niños. Quiero decir, sabes, como profesora, si alguien está muy frustrado, ¿cómo lograr que esté dispuesto a aprender de nuevo? Estoy profundamente convencida de que escuchar es algo muy importante. No sé si eso responde a tu pregunta. Creo que sí, la responde directamente, porque esas personas que se resisten a la valentía de la que habló David, donde se escucha para comprender en lugar de refutar lo que se dice y tratar de mantenerse con sus mismas ideas. Las personas que hacen eso en realidad no se hacen un favor y no están aprovechando una oportunidad de crecimiento. Porque si se me permite decirlo, es la misma forma en que esta conversación ha adquirido una sinergia propia. Podemos cargarnos de energía y eso es el tipo de intercambios que queremos para las personas. Pero también puedo decir que aquí es fácil porque todos los presentes hemos tenido el valor de tener esta conversación. Eso lo aprecio y sé que todavía hay que tener valor, pero David, quiero saber, ya sea por experiencias del pasado, presente o futuro, ¿cómo haces para
conversar constructivamente con personas que sabes que son resistentes a este cambio. Bueno, ya sabes que hay dos elementos. El primero, ya hemos hablado de él todos, y es que tienes que escuchar de verdad, con toda la intención, en cierto modo, de escuchar a tu corazón. Para mí es una relación en la que te interesas por la otra persona, de verdad, por lo que estás hablando. Sea quien sea la persona con la que hables y la conversación que tengas, quieres tener ese tipo de relación donde tomas decisiones, pero no lo haces porque estés enojado. Lo haces más por bondad. Y creo que la autenticidad de nuestra expresión es esencial. De hecho, afecta al cambio. Como persona de color, hay un hacha social, tengo que agarrar. Escúchame, pero lo que voy a hacer es que no voy a usar esa hacha en esta conversación, que hay más oportunidades de crecimiento para ambos. Quien sea ese individuo, pueden ser individuos de la misma raza o de la misma categoría racial, porque lo que ha hecho esto, la construcción racial, al estar profundamente enraizada en el darwinismo social, es sostener que siempre tiene que haber alguien superior y alguien inferior, ¿verdad? Hasta dentro de una misma raza hay diferentes variantes, como el cliché de la figura del negro de la casa versus el negro del campo, y hay variantes de color, de piel dentro de la raza. Es conceptualmente exactamente la misma conversación. La misma conversación que tiene que darse es que yo no vengo de una posición de superioridad, no soy superior a nadie, pero también sé que no soy inferior a nadie. Y cuando te estás comunicando desde ahí, estás en una mejor posición, creo, para educar a la persona. A partir de que puedas sentir de verdad que estás siendo sincero en eso que dices. Pero hasta entonces van a venir hacia ti con todas las armas cargadas y tendrás que saber cómo evitar eso y defenderte. Porque lo que no estamos obligados a hacer es prendernos fuego para mantener a la gente caliente. Eso no forma parte de esto. Pero puedo decir que los clichés sociales esperan que lo hagas. Una persona que viene de una posición de privilegio, a menudo ese tipo de personas son las más resistentes porque ese sentido de privilegio que poseen es su mayor impedimento para una mejor comprensión. Estaba leyendo algo sobre los Freedom Riders, viajeros de la libertad, y también hay un grupo con el que pueden estar o no familiarizados, se llama Deacons for Defense, diáconos para la defensa. Estos viajeros de la libertad fueron entrenados en los principios de la no violencia de Gandhi. Se habían decidido, se habían comprometido a no tomar represalias, incluso cuando se enfrentaran a violencia física, y estuvieron mayormente a la altura de ello. Pero lo que sucedió fue que en partes del sur había muchos hombres afroamericanos que habían estado en el servicio y no iban a salir y ser parte de la protesta social ni nada por el estilo, como muchos hombres de todos los orígenes del servicio, como mi padre. Después de lo que habían visto, solo les interesaba vivir sus vidas lo mejor que pudieran y cuidar a sus familias lo mejor que pudieran. Pero la valentía moral de los manifestantes originales convoca a aquellos hombres
que de otro modo podrían haberse quedado al margen. Eso me afecta cada vez que pienso en ello. Es una especie de humanidad que se despierta. Hablamos de justicia social. Creo que es por eso que es importante exponernos. Así que aquí estaban estos Freedom Riders que estaban recibiendo palizas en las calles. Y por fin aparecieron estas personas en sus autos y no portaban armas y dijeron, vamos a llevar a esta gente a casa, ya basta. No vamos a perseguirlos más, como acabas de decir, no los va a prender fuego para mantenerte caliente. Para mí es una historia muy conmovedora porque el tipo de humanidad de esas personas que habían comprometido sus vidas y sus cuerpos para el cambio social convocó a más personas y en última instancia convocaron a personas de diferentes orígenes de todo el país para apoyar esa causa y así fue creciendo. Cada vez más, ellos con toda su conciencia decían que por cada persona que es golpeada se unirán 10 personas más a nuestra causa. Y no sé cuál es exactamente la lección que hay ahí, pero hay una humanidad, una especie de fuerza, una fuerza moral que me conmueve mucho. De alguna manera, al dar la cara día a día, estamos convocando, cada uno de nosotros, convocamos a lo mejor de la humanidad. Al actuar escuchando esa brújula moral en nosotros mismos, eso no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo que hay a nuestro alrededor. Y creo que así es como tiene que ocurrir este cambio. Es persona a persona. Yo cambio y luego tal vez una o dos personas a mi alrededor pueden cambiar. Y así es como cambia la humanidad. Porque somos todos seres humanos. No se trata de sociedades, ni de tribus, ni de grupos, ni naciones, ni nada de eso. Simplemente es cada uno de nosotros como ser humano. Y cuanto más auténticamente busquemos esta humanidad que hay dentro de nosotros mismos, inconscientemente creo, y tal vez conscientemente, estamos atrayendo a otras personas con nosotros. Y así es como se produce este cambio. David, me hiciste pensar en el movimiento de mujeres y el derecho al voto de las mujeres. Nuestro coro hizo todo un concierto sobre esto, con perspectiva de película histórica, y solo con ver la valentía de las personas hace mucho tiempo que querían producir un cambio, luego vinieron esas personas para ayudarlos o no ayudarlos, pero fue cada persona a nivel individual que trataba de mejorar las cosas. Y eso tuvo un efecto, al menos lo tuvo en mí. Los derechos de las mujeres, los hombres, los seres humanos en este mundo. Es un mundo muy complicado por cómo han sido las cosas a lo largo de la historia, cómo toman decisiones determinadas personas, pero junto con eso está la idea de que cada uno de nosotros es humano y puede tratar de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y nos apoyamos en las experiencias de algunas de las personas que nos precedieron. Y creo que hay muchas mujeres, incluida mi abuela, era inmigrante. Cuando la gente estaba haciendo cosas en Brooklyn que no le gustaban, se subía a la tarima y hablaba de ello. Y luego la buscaban, la policía la buscaba. Y ella misma se tejía un sombrero de otro color y luego continuaba. Pero creo que esta idea de cómo nos unificamos y nos unimos a través de nuestras historias individuales y nuestro compromiso con esto es algo hermoso, es arduo, pero también recuerdo cuando iba a ser estudiante de magisterio,
Después de que estuve en todas esas manifestaciones en Kent State, tuve que ir a la oficina del decano porque no estaban seguros de que fuera lo suficientemente moral para ser maestra, si había cumplido con los estándares morales para ser maestra. Y tuve que convencerlos, ya sabes, que quería enseñar, que me dejaran intentarlo, porque me veía diferente y hacía cosas diferentes. Y no era una persona de Ohio, era de Nueva York y tenía valores diferentes. Eso se convirtió en una dificultad, pero la superé. Lo hice, trabajé con los estudiantes y al final dijeron, vaya, hizo un gran trabajo. Solo tenía que tener el compromiso de continuar y hacer lo que quería hacer. Para terminar, yo voy a estar tiempo en esto, pero vivimos en esta generación en la que todo es a base de hashtag y palabras de moda y cosas así. Entonces, ¿cuál sería la consigna individual que abarque todo lo que hemos estado comentando aquí? Rita, voy a empezar contigo. Es bueno escucharnos unos a otros, no solo escucharte a ti mismo, mientras nos escuchamos y tratamos de aprender los unos de los otros. Supongo que la frase que acabo de inventar es valor de adentro hacia afuera. Creo que mi consigna sería, el cambio social es inevitable, el crecimiento individual es opcional. ¿Sabes algo? Acabo de escuchar una consigna parecida por primera vez hace unas semanas, que el conflicto es inevitable y el combate es opcional. Entonces, ¿hay algo más que como cierre quieran compartir para acabar? Porque creo que hemos cubierto, no voy a decir todo el espectro, porque siempre habrá más cosas, pero creo que hemos hecho un gran trabajo al representar los principios que son necesarios para que sigamos haciendo lo que estamos comprometidos a hacer. Yo solo quiero decir, Philip, que disfruté mucho conocerte a través de este proceso y aunque me ofrecí como voluntaria con David, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero sentir tu sentido del compromiso y humanidad y mi capacidad de aprender contigo y divertirme al mismo tiempo, solo quiero darte las gracias por eso. Aprecio mucho, Rita. De hecho, ha sido genial. He disfrutado de haberte conocido también. Sí, estoy un poco asombrado por lo que haces y lo que has hecho. Tanto por la valentía como por la perspicacia y la comprensión que se necesita para llegar a las personas que tú ya sabes que tienen opiniones opuestas a la forma en que tú ves el mundo y aún así puedes llegar a ellos y conversar con ellos. Estoy seguro de que has tenido un impacto en muchas más personas de las que tú crees. Así que me quito el sombrero. Me quito el sombrero ante ti, mi corazón está contigo. Como si no nos conociéramos desde hace ya muchos años, pero es como si te conociera hasta ahora como un hombre casado, parte de su familia. Ahora puedo apreciar al hombre que eres y lo valoro. Así que creo que este es nuestro cierre. Ha sido un placer absoluto. A menos que haya algo más que alguien quiera agregar, creo que hemos acabado.